Martes 4 de abril de 2023, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy nos acompañará el director general del IES, Diego Salgado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que continúa en problemas. Los reclamos por la falta de medicinas persisten, las cirugías están represadas y falta liquidez. A eso se le suma otro problema que se deja ver, que aflora, y son las mafias de la corrupción. ¿Por qué razón aún el IES no levanta cabeza? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El pasado 13 de marzo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cumplió 95 años y no está pasando precisamente por su mejor momento. Y es que pese a que se brindan millones de atenciones anualmente, resulta que el presupuesto anual de 10.000 millones le resulta insuficiente para atender todos los servicios que brinda. Servicios cuya calidad ha sido seriamente cuestionada. Diego Salgado, director general del IES, nos acompaña esta mañana. Buenos días, Diego, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí con usted y por supuesto con la audiencia a las órdenes. Diego, antes de empezar con esta entrevista, quisiera invitarlo a revisar el siguiente reportaje. El Plan Medicina Cerca nació el año pasado luego de la declaratoria de emergencia en el sector de la salud. Solo en esta farmacia antes se entregaban unas 80 recetas diarias y ahora dicen solo llegan a 5. Porque ya no cubre todas las medicinas. Ahora son muy escasas, por ejemplo, amoxicilina. Salieron bastantes medicinas del convenio. Son muy pocas las que ahora se está dispensando. ¿Pero qué pasa en la seguridad social? Aquí el plan no ha caminado, aunque su presidente aseguró que estaría listo en noviembre. La única farmacia cerca del Hospital Carlos Andrade Marín, en donde se había puesto a prueba el plan piloto, ya ni siquiera tiene el letrero. Eso no existe, que nos den en el seguro la autorización para que retiremos de la farmacia. Del seguro, del hospital del seguro, nos mandan a los afiliados a comprar las medicación. Solo nos dan la receta, vaya, compra y nada más. Esto decía la gente el 7 de marzo. Y hablemos de lo que la gente quiere saber, Diego. El plan de medicina cerca, ¿por qué finalmente no cuajó? Mire, yo sí quiero comenzar diciendo que estamos en el 73% ya de abastecimiento de medicamentos. Nuestra administración recibió en el 30% a mediados de 2022. Estamos en mejores niveles que en diciembre de 2021 y me atrevo a decir, de acuerdo a los técnicos y a los expertos, que el 72%, 73% ya son niveles óptimos. Todos los días se usan medicamentos, todos los días tenemos que prestar el servicio. Entonces, sí, son niveles puede haber óptimos, quejas para aún. quien no está dentro del 27% que no puede acceder a la medicina que no tiene. Mire, eso quería yo decirle, el 27% será importante en algunos casos, pero las medicinas caducan y todos los días se entregan medicinas. Todos los días, como usted lo anunció, tenemos miles de usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces no es muy estratégico, no es muy inteligente mantener en las bodegas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus unidades médicas, mantener el 100% de medicamentos. Entonces, ¿cuál es la respuesta, tenemos Diego, los medicamentos y lo que sí yo pediría 27% de personas o a esas personas que requieren ese 27% de medicamento que ustedes no tienen, porque tampoco es muy inteligente decirles, hey, señores, vayan y vean ustedes cómo resuelvan. Lenin, no es por ahí. El 27% de la gente no es que se queja. Nosotros tenemos, por supuesto que hay que hacer un trabajo y ahí yo sí pido a los medios de comunicación que nos ayuden. Esto funciona exactamente igual que los bancos, que el sistema financiero. Si nosotros desprestigiamos al banco, si tiene razón, pues que caiga. Pero si no tiene razón, por supuesto que los clientes van a tener desconfianza. Aquí nadie quiere que el IES se caiga, Estamos Diego. nosotros entrando, si me permite, Lenin, para afiliados que mes a mes y durante años vienen pagando un aporte y cuando requieren del IES resulta que les dicen, mire señor, tiene una cita para dentro de algunos meses. Si necesita operarse, quizás y para dentro de años. Y si necesita medicinas, pues métase la mano en el bolsillo porque aquí no tenemos todo.
Yo quisiera, si me permite, terminar una idea. El IES tiene 4 seguros especializados, uno de ellos salud, que por supuesto es el 70% de todo lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, todas sus capacidades, que por desgracia en años anteriores, en administraciones anteriores, 10, 12 años de una pésima administración en el seguro de salud, en donde inclusive se incrementó los beneficiarios sin tener financiamiento, eso nos cuesta $250 millones extra, haber incluido a los hijos de los afiliados desde los 3 a los 18 años sin tener financiamiento. Ahí comienza el problema. Luego hemos pasado el COVID, por desgracia, nadie podía prever aquello. Entonces, el IES con sus unidades médicas tuvo que volcarse también a asistir en esa pandemia. Y también, claro, se dejó de invertir, por ejemplo, en salas de cirugía. Por lo tanto, también hemos tenido problemas de cirugía. Pero yo hablaba, Diego, de otros aseguramientos como el de pensiones. Nosotros estamos al día en pensiones, en jubilaciones. También tiene que ver con el IES y también tiene que ver con esos miles de millones de dólares que tenemos en presupuesto, que por supuesto aporta el afiliado y el patrono. Vamos a ir tratando todos esos aspectos que son la causa del problema, Diego. Pero, ok, enfoquémonos en el problema. Yo empecé esta entrevista preguntándole sobre el plan de medicina cerca. ¿Por qué no se lo reactiva para que solucione ese 27% de medicinas que todavía hacen falta en el stock de los hospitales? Lenín, yo quiero insistir, estamos ya en un nivel óptimo. Por ejemplo, el abastecimiento en el Teodoro Maldonado Carbo ya está en el 84%. El abastecimiento del Carlos Andrade Marín estamos en el 88%. No es esa la lógica, con todo respeto. Esa es una lógica que el 27% se queda, Diego, pero que el 27% se queda sin servicio. A quien le dicen, no podemos tener nosotros en las bodegas que medicinas que se caducan. Eso no vale. Perdón, Lenin, no le Diego, escuché. le decía que decir que un 80% es un nivel óptimo es un criterio valorable, cierto, para administradores, pero no para usuarios. A un usuario, a un paciente, a quien le dicen, esta medicina se la tiene que ir a comprar, usted no le puede decir, nosotros estamos en un nivel óptimo, cuando tiene que meterse la mano en el bolsillo para comprar, así sea una pastilla. Mire, Lenin, yo estoy de acuerdo con usted. Si hay una queja, nosotros tenemos que estar preocupados. Eso es definitivo. Estamos entrando en una campaña luego que tenemos un abastecimiento de medicamentos óptimo, de tal manera que también el personal del Servicio de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no vaya por la línea fácil. La corrupción también llega a esos niveles, mi estimado Lenin. Si los medios de comunicación nos ayudan más bien a difundir, a promocionar, y les invito a que nos visiten nuestras farmacias y nuestras bodegas para que ustedes puedan constatar que lo que les estamos enseñando en este momento es verdad. Y también los servidores de la salud, los medios de comunicación tienen que apoyarnos, porque también hemos podido nosotros encontrar personal que irresponsablemente, por decirlo menos, simplemente dicen que el IES no tiene capacidad para entregar medicamentos, que el IES no tiene capacidad para enfrentar cirugías, que el IES no tiene capacidad para atender al público. Hoy hemos mejorado, pero ostensiblemente. Y ese sí es el gran pedido, y mil disculpas que insista, que los medios de comunicación también nos ayuden a poder difundir estas buenas noticias. ¿Por qué? Porque los usuarios van a decir, el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dice, garantiza que sí hay medicinas. Eventualmente habrán medicinas especializadas, medicinas judicializadas, medicinas, por ejemplo, que tienen que ver con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, que no se puede mantener en bodega. Eventualmente tendremos algún problema de una entrega inmediata. Sin embargo, en este momento,
las medicinas que se utilizan comúnmente el día a día, el IES está en capacidad de entregarlas de inmediato. Tenemos que entrar en una campaña que lo estamos haciendo casa adentro, de tal manera que también el personal de salud nos ayude, que no sean irresponsables, obviamente no son la mayoría. Y de ahí es mi pedido, realmente, Diego, que ustedes nos ayuden de que las malas noticias y que siempre y cuando no tengan razón. Por eso mi invitación. Usted está aquí en un medio de comunicación, Diego, dando a conocer también que están abastecidos a un nivel óptimo. ¿Que no es suficiente? Sí, pero es óptimo, al menos así lo consideran los directivos del IES. ¿Qué está pasando con las mafias? La corrupción se tomó en los hospitales del IES. Ahora hasta asesinan a funcionarios. Esto, yo sé que no es sencillo, pero ¿por qué no lo cambian? ¿Por qué no se lo logra erradicar? ¿Por qué no vemos acciones contundentes? Mire, mi estimado Lenin, una acción contundente hablando del Teodoro Maldonado, y tal vez debí iniciar por ahí. Yo lamento muchísimo la muerte de Natalie López, nuestra compañera. Desde aquí mi solidaridad para su familia y para todo el IES y para todo el sector de salud. Justamente esto ocurre porque, entre otras personas, Natalie, parte de nuestro equipo, estaba haciendo su trabajo en contra de esas mafias, mi estimado Lenin. Nosotros habíamos recibido en junio de 2022 con el 42% de abastecimiento. El Teodoro Maldonado está en el 88%. Ese cuadro es del HCAM, del Andrade Marín, mi estimado Diego. Perdón. El Teodoro Maldonado está en el 84% y habíamos recibido en el 40%, en el 84%. Por favor, les pido que ustedes constaten en bodegas y en la farmacia del Teodoro Maldonado, están absolutamente invitados. Y claro que es difícil combatir más de 10 años de malas administraciones, de malos manejos, hasta de mafias. Y ahí están las consecuencias, Lenin. Y esto, por desgracia, tiene que suceder para que podamos, o para que la sociedad pueda reaccionar y entender que esta administración liderada por el presidente Ortega, presidente del Consejo Directivo, y en persona por el presidente de la República, Guillermo Lasso, estas son las consecuencias de estar haciendo las cosas y señalando por lo menos sospechosos. Las consecuencias, Diego, porque ¿dónde está la corrupción? ¿Dónde están los responsables denunciados, encarcelados, junto a sus cómplices que están dentro todavía de los hospitales y que afectan la atención a los afiliados? ¿Dónde están esas acciones? Estamos en investigaciones y no de ahora. Desde hace meses atrás tenemos operativos, están en investigaciones. Hay, sí, servidores sospechosos, por lo menos, de malos manejos de los recursos públicos. Se está investigando, las investigaciones las hace no solamente la Fiscalía. Se debe entender también que por lo menos los grandes hospitales y unidades están intervenidas con personal de inteligencia, pero repito, el gobierno nacional en pleno está absolutamente preocupado y estamos haciendo lo que tenemos que hacer como administración, abriendo las puertas a todos los sectores de investigación, a todos los sectores del Estado que están llamados constitucionalmente y por norma a realizar estos trabajos. Diego, cuando usted dice Natalie López estaba haciendo su trabajo, incrementó del 40% al 80% la provisión de medicinas en el Teodoro Maldonado Carbo, lo que tenemos que entender, se lo pregunto, es que a Natalie López la asesinaron las mafias que controlan los hospitales del IES. Mire, yo sospecho que es así, es un tema absolutamente personal. Yo dejaré que los organismos de investigación, ya sea la Fiscalía y otros, nos digan qué es lo que sucedió. Pero lo que sí sabemos, porque se ha exhibido inclusive en los medios de comunicación, es que no solamente Natalie, sino algunos funcionarios, el propio gerente Francisco Pérez de ese hospital, fue amenazado, tuvo amenazas de secuestro y que podría ser consecuencia
de alguien o de grupos que se sienten afectados. Los últimos 6, 7 meses, que es el tiempo que yo estoy al frente de la Dirección General, no hemos tenido escándalos de corrupción. Yo no quiero decir y garantizar desde aquí, son 100 unidades médicas, somos 35,000 servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No quiero decir que hemos erradicado la corrupción. No, sería una locura. Me encantaría decir y estoy aquello. seguro que en próximas semanas lo haré. Sin embargo, no tenemos escándalos de mascarillas que en la vereda cuestan pocos centavos vendiéndose a $12 y comprando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como eso sí sucedió en el 2020. Y estos son los rezagos, mi estimado Lenin. Pero sí nosotros hay otras estamos cosas trabajando. escandalosas que continúan ocurriendo. Lamentablemente, Diego, en una entrevista con Diario El Universo hace pocos días, Francisco Pérez, el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, decía que estaban trabajando sobre focos de corrupción en las áreas administrativa, de talento humano, financiera, de mantenimiento y en la morgue. Hay corrupción hasta en la morgue de los hospitales del IES. ¿Cómo puede haber corrupción en una morgue? ¿Qué es lo que se negocia ahí? Así es, Lenin. Eso recibimos, eso heredamos. Mafias enquistadas durante años que se acostumbraron a hacer lo que les venía en gana con la veña de ciertos directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sin embargo, ahí están los resultados. Por un lado, jamás hemos dejado de servir. Nunca se cerraron las áreas de salud del Hospital Teodoro Maldonado. Están trabajando normalmente. Por supuesto, en las áreas administrativas estamos interviniendo y intervinimos desde hace mucho tiempo atrás. Pero las investigaciones tienen que seguir adelante. Diego, y seguramente estas amenazas son consecuencia de eso. De la corrupción en la morgue. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? ¿Se estaba direccionando el tratamiento de los cadáveres a determinadas funerarias porque a ellas el IES les paga? ¿Iba por ahí la cosa? Mire, también hay sospechas de eso. Hay venta parece que en el pasado hubo venta de cadáveres. Así de podrido heredamos nosotros el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, el propio Francisco Pérez, hablando del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y nuestra compañera Natalie enfrentaron y enfrentan esas mafias, por supuesto, con el total apoyo no solamente de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino del propio gobierno. El señor vicepresidente de la República, que lidera el Gabinete de Salud, está al frente de aquello y se está investigando, está operándose, está ya de alguna manera, entre comillas, intervenido. Hay personal de inteligencia del Estado que está trabajando en el Teodoro Maldonado Carbo y próximamente en otras unidades que podrían tener bulla. Entonces, eso se heredó, mi estimado Lenin. Ciudadanos, eso se heredó de las malas administraciones del pasado. Es tiempo de una pausa, Diego, pero vamos a volver con usted para hablar de cirugías represadas, del equipamiento de los hospitales y del sistema de pensiones que continúa en terapia intensiva. Ya volvemos. Continuamos el diálogo con Diego Salgado, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Diego, quiero invitarlo ahora a observar el siguiente reportaje que da cuenta del padecimiento de usuarios del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Hace más de un año a Lucía le detectaron un tumor en la pierna derecha y necesita una intervención urgente. Es paciente del Hospital Carlos Andrade Marín del IES, pero hasta la fecha no consigue ser operada. Porque dice que no hay camillas, no hay en quirófanos, no hay, que lamentablemente lo que operaban 5 días les han restado 2, quedan 3, entonces que igual ellos no pueden hacer nada. En el otro extremo de la ciudad está Luis, afiliado desde hace 38 años y paciente de este mismo hospital. Nos cuenta que tampoco logra que le coloquen una prótesis desde 2021. Que deben ser conscientes, porque los dolores que me vienen a la rodilla por esta temporada que hace mucho frío,
Me duele las rodillas. Son insoportables que hay a veces que en la noche no puedo dormir. Pero la lista de espera por una cirugía es larga. Según fuentes médicas, sobrepasan los 6.000. Solo en esta casa de salud. Las operaciones represadas tienen como origen, se ha dicho, la emergencia sanitaria que provocó la pandemia y no el cierre, pero sí la atención dedicada y exclusiva para el COVID-19 y no para otras dolencias. Sin embargo, de eso ya son 2 años. Solo en el Andrade Marín, 6.000 cirugías represadas. ¿Cuántas están represadas a nivel nacional, Diego? Mire, por desgracia es así, y que no suene a una excusa, pero la mala administración del pasado y el COVID, sumada a la corrupción, sí son unos grandes problemas que tenemos que desterrar. Y en eso nos encontramos en esta administración. Nosotros en el IES, solamente en el HCAM, realizamos más de 1.000 cirugías al mes. Pero también cabe decirse que cuando nosotros llegamos, la mitad de las salas de cirugía no se las utilizaba por falta instrumental, por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos recuperado las capacidades del HCAM y del Teodoro Maldonado y de las 100 unidades médicas. Hubo una administración en el pasado, de acuerdo a lo que hemos escuchado, que simplemente dispuso que se derive casi todo lo que el IES tenía la responsabilidad de hacer desde el sector de la salud y que se derive todo. Hay causa usted problemas de tiempo y sobre todo de sobreprecios. Diego, pagamos más de $1.000 millones al año por esas derivaciones, la mayoría buenas. Por ejemplo, se me ocurre Solca o la Junta de Beneficencia de Guayaquil, solamente para citar ejemplos, son buenos. No quiero generalizar, pero la falta sí de la irresponsabilidad de haber dejado, por ejemplo, las salas de cirugías sin el adecuado mantenimiento, sí ha causado, sumado al COVID, sumado a la corrupción y a la mala administración, ha permitido, por desgracia, que se represen las cirugías. Nosotros Diego? Estamos ¿Cuántas? igualándonos. 6.000 en el Andrade Marín. Eso permitiría suponer que son decenas de miles a nivel nacional. ¿Podría darnos la cifra, por favor? Mire, exactamente no, pero alrededor de 9.000 represadas en todo el país. ¿Y qué se está haciendo para solucionar esto, son... Diego? Porque hay gente que padece dolores, hay otras personas cuya vida está en riesgo. Usted me dice, estamos recuperando la operatividad de los hospitales. Entonces, ¿cuántas camas tenemos finalmente operativas en el IES a nivel nacional? Mire, no solamente son las camas, en el plan de recuperación... los quirófanos. En el plan de recuperación y de repotenciación de las capacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vamos a tener 515 camas a nivel nacional. Solamente en el Quito Sur tenemos 100 camas sin utilizar, porque hubo descuido, porque hubo mala administración. Entonces, estoy dando ejemplos. ¿Qué vamos a hacer? Mire, por un lado hay temas especializados. Son 2.000, más de 2.000 operaciones, cirugías represadas en traumatología y ortopedia. Y aquí, desgraciadamente, también debo decirlo, que es por falta de prótesis. Las prótesis también son de acuerdo al tamaño de la rodilla, al tamaño de la cadera, al tamaño del hombro. Por lo tanto, son medidas que ningún centro de salud puede mantener en stock todas las medidas de todas las prótesis necesarias como quisiéramos. ¿Pero qué pasa con los equipos, en cambio, Diego? Porque, por ejemplo, y el espacio es limitado. En el Andrade Marín, Diego, hace falta un angiógrafo y por esa razón no se puede resolver los problemas de pacientes infartados. Hay 120 pacientes en el Andrade Marín esperando una operación de corazón. ¿Por qué no hay equipos? Así es, esa es la realidad que nosotros heredamos. Y para que usted conozca, hemos recuperado por fin
una máquina que se llama PET Scanner, que lo que hace es ubicar células cancerosas después de un tratamiento. Con eso, con apenas $120,000 de inversión para recuperar esa máquina, el IES se va a ahorrar en derivaciones en este año entre 6 y 7 millones de dólares. Su pregunta importantísima, Lenin. Por desgracia, tampoco las normas vigentes, también heredadas, y que desgraciadamente la Asamblea Nacional está preocupada y prioriza otros temas y no nos ayuda a reformar leyes de tal manera de volverle ágil la compra de insumos y medicamentos. Un tema vital, fundamental para los ecuatorianos. Extrañamente, la Constitución no declaró, por ejemplo, sector estratégico a la salud. No podemos declarar al sector en emergencia. Yo le entiendo a usted, Lenin, usted es la voz de todos los sufridos. Le entiendo como el que más, y más aún. Me entristece, me preocupa, me da vergüenza tener que aceptar los problemas que existen, Diego, heredados, de las soluciones. Entonces nosotros en los 6 o 7 meses estamos recuperando las capacidades. Años, pero ¿para cuándo van a estar adquiridos esos implementos, esos equipos necesarios? Muchos de ellos cuestan millones de dólares para poder empezar a brindar ya una atención mejor a los pacientes que lo requieren. Un proceso de compras públicas se demora por lo menos 45 días. Pero hemos logrado, la administración nuestra, que estamos 6, 7 meses apenas, hemos logrado más que duplicar el abastecimiento de medicamentos y de insumos y dispositivos médicos. Hemos recuperado máquinas fundamentales para la salud de los ecuatorianos. Estamos repotenciando las capacidades perdidas irresponsablemente. Las capacidades perdidas, todo esto es inversión en dinero, todo esto es liderazgo, tenemos que empujar. Pero repito, tampoco las leyes son muy amigables para un proceso rápido. Lo estamos logrando, mi estimado Lenin, lo estamos logrando. Diego. Lleva tiempo. Mala administración de 10, 12 años, recuperarla en los pocos meses que nosotros estamos, mire, ha sido realmente materia titánica que inclusive ha costado vidas de seres queridos nuestros. Nadie dijo que iba a ser fácil. Diego, quiero agradecerle por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Se nos quedan un montón de temas. Esperamos tener una nueva oportunidad para continuar tocándolos, abordándolos, profundizando en ellos con Diego Salgado, director general del IES, a quien agradecemos por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin. Es el momento de más información en Televistazo en la comunidad. Gracias a todos por su sintonía.